Seguimos en Compartiendo Ideas con nuestras amigas Paulina, Adelina y Sofía, que son dirigentes de las trabajadoras del hogar. Y bueno, queríamos hablar ahora de la problemática y que se concentre un poco en la ley, ¿no? Paulina, ¿cómo va esta ley? ¿Se está implementando? ¿Es positiva para ustedes? Lo primero que me viene a la mente son las condiciones que nos pusieron en una sala muy particular. Nos distanciaron a Adelinda y a la que habla y nos dijeron la ley 27986 antes que se promulgara, ¿no? Antes de esa noche nos dijeron la ley sale tal como está, es decir, a la mitad de los derechos, medio vacación, medio CTS, gratificación la mitad de los sueldos, sin 8 horas de trabajo, sin sueldo y sin contrato de trabajo. Porque nuestra plataforma inicial era justamente incorporación a la Ley General de los Trabajadores y como la Constitución misma nos manifiesta y nos garantiza. Sin embargo, esta es una ley especial, discriminatoria, y nos prometieron que, bueno, esta ley sale, señora Adelinda, señora Paulina, pero con el pasar del tiempo ustedes mismas van a ir complementando los otros temas que son candentes. Y el tema candente es pues lo que he mencionado, ¿no? Creo nosotros, por un derecho de que los gobiernos tienen convenios internacionales, no se están haciendo respetar en principio. Es una ley discriminatoria. Pese a ello, creo que la familia peruana tiene un problema todavía de estos 518 años de una resistencia a no querer conocer los derechos y no valorarla a la trabajadora del hogar como aporte de un servicio al desarrollo del país. Eso le hace resistir para que sea una trabajadora del hogar, una chica, una sirvienta, una chica. Generalmente ahora la expresión más avanzada que han hecho, ya no dicen la sirvienta, sino dicen la chica, sin estudios, trabaja 90 horas a la semana y se las despide, se las vulnera. De la totalidad de la población de trabajadores del hogar, que son 700.000, bueno, a nivel de estadísticas es un poco mucho menos, 400 y tanto, mil de trabajadores del hogar, la gran mayoría de las colegas no están gozando los derechos, pero sí conocen. Al momento de ejecutarlas, al momento de dialogar con la empleadora, encuentran, bueno, yo no acostumbro a dar gratificaciones. Por lo menos aquí en esta casa no salen más que 3 veces el feriado, no son 12 feriados. ¿Y esto cómo nosotras podemos comprobar? ¿Cómo lo comprobamos? No es un asunto subjetivo, es un asunto de diario. Todos los días las trabajadoras al 423-1958 llaman a informarse. Hay algunas empleadoras, sí, en estos últimos 3 meses ha surgido el aumento de los empleadores en conocer los derechos de los trabajadores. Yo creo que esto es un trabajo conjunto, tanto del Ministerio de Trabajo, que tampoco le fue fácil hacer la campaña, porque CCTH tiene que reconocer la opinión pública. Estuvimos impulsando, mientras que otros grupos estuvieron preocupados, muy propios en su mundo institucional. Nosotros estuvimos en el aspecto más política laboral de la situación de las compañeras, y ahí insistimos, esta ley no iba a ser reglamentada. No iba a ser reglamentada. Pasaron 3 meses y no había quien tocara. Nosotros insistimos y dijimos, lo vamos a denunciar porque nos dijeron solamente 30 días. Ahí más de 8 documentos que metimos al Ministerio de Trabajo. Finalmente se aprueba, se reglamenta la ley, y después de 2 años hicimos la campaña, que hicimos un encuentro junto con el Ministerio con la Dirección Nacional del Ministerio de Trabajo, impulsando la campaña para la difusión de los derechos de las trabajadoras. Fundamentalmente que la compañera tenga este instrumento de este derecho. Y allí hemos comenzado, han pasado el tiempo, ahora estamos, no tenemos una mesa, digamos, estable ni con resolución en el Ministerio de Trabajo, pero por lo menos hay la intención de hacer algo. Y usted ha visto el día 29 de marzo, en el marco de los 21 años de la Colatrol, porque por más que el gobierno declare lo que declare, nosotras celebramos lo que son 21 años de haber caminado en América Latina los derechos, impulsando no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, para que las millones de empleadas del hogar, que estamos sin 8 horas de trabajo, que estamos sin estudios, que nos dan trabajo sin estudios, fruto de ellos somos burladas igual que la congresista Hilaria Supa, o que somos sirvientas, o que no sabemos leer y escribir bien. Nosotros lo que queremos es una reparación. Una reparación puede ser una ley igualitaria, en la cual creemos que es importante lo que el sindicato, el Sintrahogar, está haciendo. Va a ser un trabajo muy importante a lo largo de estos 2 meses.
es justamente arrancar las 8 horas de trabajo, contrato de trabajo, y nosotras apoyaremos que haya un contrato y sobre todo eliminar un sueño más grande, y creo que esto es algo muy importante mencionarlo a las oyentes. En América Latina hay experiencias exitosas, en Brasil, en Chile, en Argentina y recientemente en Costa Rica. Sí hay trabajadoras del hogar que trabajan 8 horas y cama afuera. En el cuarto lugar nos ocupamos nuestro país, Perú, que vamos caminando. En los otros países todavía hay, obviamente, vacilaciones en el cumplimiento de los derechos, ¿no? Gracias, Paulina. Adelina, cuéntanos cuál es tu comentario, tu opinión sobre esta ley que es la número 27986. Sí, efectivamente, esto le diría de que nosotros hemos tenido el decreto supremo 002-70 desde Juan Velasco Alvarado de los años 70, donde ahí regía este decreto supremo todos los derechos a mitad de los trabajadores de la actividad privada. Pero dentro de esos 4, nosotros cuando presentamos el anteproyecto de ley tuvimos 25 artículos y 9 considerando. Dentro de eso el Congreso, la Comisión de Trabajo tomó los puntos que no había. Yo creo que esta ley en realidad ha sido un avance para el sector, porque de todas maneras las compañeras conocen pero no se cumple. Lamentablemente la organización, como le decía, es bastante difícil por la opresión, por un poco de que no les dejan, les dicen ustedes son políticas, son terrucas, etcétera. Pero creo que en ese sentido yo diría de que si bien es cierto no se cumple, ha habido un avance. Incluso para que las demás instituciones u organizaciones también pongan cartas en el asunto en el proyecto de ley. Por ejemplo, nosotros 4 puntos fue tomado en ese tiempo, que fue las 8 horas, el sueldo mínimo y el contrato de trabajo por escrito. Pero sucede que estos 3 puntos básicos nosotros estamos queriendo que se modifique. ¿Por qué? Porque en realidad las 8 horas de trabajo, según la ley, dice 8 horas de trabajo efectivas. Pero sin embargo, esto no es tan cierto, porque si nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana y mínimo, o sea que lo máximo que podría ser hasta las 9 de la noche, que no es así, 10, 11, 12 de la noche, entonces se trabaja 12 y 14 horas. En cuanto al contrato de trabajo verbal, dice verbal por escrito, la ley, pero yo diría que el 100% se da el contrato de trabajo verbal. En ese sentido se filtran muchos problemas. Yo creo que no solamente es pedir 8 horas, etcétera, sino que se filtran muchos problemas dentro de estos 3 puntos. No se respeta las 8 horas y luego el sueldo mínimo vital. Por ejemplo, estaba hablando con algunas personalidades del Ministerio de Trabajo y decía, sí, pero la mayoría de señores empleadores son de clase media, y cómo van a pagar el sueldo mínimo. Pero sin embargo, en realidad yo decía, si un sector lucha por mejores condiciones de sueldo, de salarios, también hay la posibilidad que otros sectores vayan luchando. Entonces, en ese sentido, un sueldo mínimo de 550 asegurable. Mire la ley también que acá dice, la trabajadora del hogar deberá ser asegurada un sueldo mínimo asegurable de 550. Sin embargo, un promedio de 200 a 300 soles mensual, porque algunas es que se gana 400, 450, 550, 600, otras dicen que en las zonas altas se gana 1000, pero sin embargo en provincias se está ganando 30 soles para cuidar niños, 50 soles, y el sueldo más alto 120, no llega a 150. Entonces, dado un sueldo mínimo, ya sea para provincias o para aquí en Lima, es digno porque en realidad si las horas que trabajamos, nuestra fuerza que dejamos, nuestra juventud que dejamos, yo creo que es muy importante que sea reconocido por el Estado esto. Además, nosotros estamos pidiendo también que las amas de casa deben tener también un reconocimiento del Estado, para que así también sean mejor reconocidas también las trabajadoras. O sea, por eso digo, la lucha es una cadena, ¿no? Y así mismo nosotros... Gracias, Adelina. Sí, muy bien.